Buenas tardes muchachos. Bueno, ahora voy a pasar a explicar el siguiente ejercicio, el que preguntaba el compañero. Bueno, acá tenemos un circuito bien simple en donde se nos pide que encontremos los voltajes en cada resistencia, la corriente de cada resistencia y el voltaje del diodo. Voy a partir por lo más sencillo primero que todo. Bueno, acá nos piden, bueno, nos indican que el diodo es ideal, por lo tanto tenemos que ir a buscar la primera aproximación, ¿ya? La primera aproximación. Porque es un diodo ideal. Eso indica que es la primera aproximación. Y en la primera aproximación indica que todo diodo es igual a un cortocircuito. Simple. No hay más que agregar. ¿Ya? Entonces, insisto, yendo a lo más sencillo, como un cortocircuito tiene resistencia cero, ¿ya? Sea lo que sea, si el cortocircuito tiene resistencia cero, en esa resistencia la corriente que sea que fluya, ¿ya? Para encontrar el voltaje, la corriente que sea que fluya, multiplicada por esa resistencia cero, el resultado de eso, cualquier número multiplicado por cero, es cero. Entonces el voltaje va a ser cero en el diodo, porque su resistencia es cero. ¿Ya? Eso responde inmediatamente la pregunta C. El voltaje del diodo, el voltaje del diodo es igual a cero. ¿Ya? Eso es como lo más sencillo de responder. Vamos a lo otro. Asumiendo entonces que el voltaje del diodo es cero y que esto es un cortocircuito, acá nosotros simplemente vamos acá y hacemos una línea, porque esto simplemente es un cortocircuito, es un cable ahí puesto. Y calculamos esto de manera simple, como si fuese un circuito paralelo. Entonces vamos resolviendo desde derecha a izquierda o desde el lado más lejano a la fuente hacia el lado más cercano a la fuente. En este caso, resolvemos estas dos resistencias que están en paralelo, las cuales se puede sacar la resistencia equivalente, que sería, vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿ya? Vamos a llamar la resistencia equivalente 2,3, y eso sería, cuando hay dos resistencias en paralelo, podemos aplicar la famosa fórmula del el múltiplo, los múltiplos dividido por la sumatoria. Entonces en este caso sería 3000 multiplicado por 1000, ¿ya? Y esto dividido en 3000 más 1000. Lo podemos hacer resolver de manera parcial. En este caso sería 3000 por 1000, serían 3 millones. Le hacemos los puntitos para no perdernos. Serían 3 millones y serían los 3000 más los 1000, que serían 4000, y a eso le sacamos el valor. Entonces serían 3 millones dividido 4000, eso serían 750 ohms. Entonces esa es la resistencia equivalente R2,3. Entonces acá vamos a reemplazar y nos queda una resistencia equivalente. Entonces nuestro nuevo circuito quedaría así. Quedaría una resistencia de 6 kilos en serie con una resistencia equivalente R2,3, que es de 750 ohms. ¿Cierto? Ese sería nuestro circuito equivalente. Y esto va a tierra. Esto acá también. ¿Qué hacemos ahora? Reducimos este circuito, estas dos resistencias están en serie, por lo tanto se suman de manera directa. Entonces la resistencia total ya sería a la sumatoria de la resistencia 1, que son 6000, más la resistencia equivalente 2,3, que serían 750. Eso nos da como valor 6750 ohm. ¿Ya? Entonces tenemos ya nuestra resistencia equivalente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos entonces un esquema donde tenemos la fuente, ¿cierto? Una resistencia equivalente de 6750 ohms y una tensión de
36 volts. ¿Cierto? Ley de Ohm. Para encontrar la corriente entonces tenemos que el voltaje dividirlo entre la resistencia. Entonces nos queda 36 dividido los 6750. 36 dividido 6750. Eso nos da 5.3 periódico miliamperes, o que es lo mismo que 0.0053333, considerando que este es periódico. A mí me gusta agregar 3 decimales periódicos al menos para que el resultado sea consistente. ¿Ya? Tenemos esa corriente. Esa corriente finalmente va a ser la corriente que va a fluir por la resistencia equivalente. Y como esa corriente que sale desde la fuente pasa por la resistencia 1, no se divide, es toda la corriente la que pasa por la resistencia 1. Entonces podemos calcular el voltaje en la resistencia 1, que por ley de Ohm va a ser igual a la corriente multiplicado por la resistencia 1. Lo mismo que le expliqué, la corriente que sale de acá de la fuente sale y pasa, toda la corriente que sale, que alimenta el circuito, pasa por esta resistencia. Toda la corriente, no se divide acá. Entonces, la corriente que pasa por la VR1 es la misma corriente total que calculamos acá. Entonces acá nos va a quedar que esto es 0.00533 periódicos, pero como yo les digo siempre, a mí me gusta agregar al menos 3 números periódicos, multiplicado por los 6000. Vamos a borrar aquí un poquito. ¿Ya? No se olviden, eso sí que es la primera aproximación. Eso, volvemos, voltaje en resistencia 1, la corriente total multiplicada por los 6000. ¿Ya? Y eso es igual a, lo vamos a anotar en la calculadora, 0.05, yo le agrego 3 decimales periódicos, multiplicado por 6000. Y eso nos da 31,998 volts. ¿Ya? Ese es el voltaje en la resistencia 1. Tenemos el voltaje en la resistencia 1. Ahora, ¿cómo lo podemos seguir analizando este circuito? Ya, tenemos ahí una caída de tensión. Esta corriente acá se va a dividir ahora, ya que pasó entera la corriente total, se va a dividir entre la resistencia 2 y la resistencia 3. Entonces no sabemos con claridad de qué forma se va a dividir la resistencia, ¿ya? Perdón, de qué forma se va a dividir la corriente entre estas dos resistencias. Pero sí podemos tomar otro parámetro. El parámetro es de que ya en esta resistencia se comió ya 31.99 volts. Entonces los volts que nos quedan disponibles a repartir son aproximadamente 4.01 volts. ¿Ya? Porque es la diferencia. Entonces tenemos que el voltaje en este punto va a ser el voltaje de la fuente, y este punto le vamos a llamar nodo. ¿Ya? El voltaje del nodo 1 va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la R1, porque la R1 se llevó estos 31 volts. El voltaje de la fuente es 36 menos los 31,998, y eso da como resultado 31.998 nos da como resultado 4.002. ¿Ya? Entonces el voltaje que va a quedar acá son los 4.002, y ese voltaje va a ser aplicado de igual manera a la resistencia 2, y como están en paralelo, de igual manera a la resistencia 3. ¿Ya? Entonces tenemos que el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual, porque están en paralelo, al voltaje en la resistencia 3, y eso va a ser igual al voltaje del nodo, al voltaje del nodo 1, y eso va a ser igual a los 4.002. Tomemos la corriente de la resistencia 2. La corriente de la resistencia 2 podemos calcularla por ley de Ohm, que es V partido en R, y ya sabemos el voltaje de la resistencia 2 porque está acá, y que es ese valor de ahí.
Entonces sabemos que es 4.002 partido en la resistencia 2, que es 3000. ¿Cierto? Entonces 4.002 dividido 3000 nos da 1.334 miliamperes o 0.001334 amperes, ¿cierto? Vamos a la corriente en la resistencia 3. La corriente en la resistencia 3 va a ser igual al voltaje de la resistencia 3 partido en la resistencia 3. El voltaje de la resistencia 3 sabemos que está acá y que es igual al voltaje del nodo y que es igual a este valor, ¿cierto? Entonces van a ser los 4.002 volt dividido los 1000 ohm de la resistencia 3. Y 4.002 volt dividido los 1000 ohm es 4.002 miliamperes o 0.004002 amperes. ¿Cómo podemos comprobar que está bien? Recuerden que acá voy a borrar un poco para que quede más claro. Acá habíamos dicho de que la corriente, vamos a dibujar en rojo, la corriente salía de la fuente, pasaba por la resistencia 1 y se dividía entre la resistencia 2 y 3. Entonces, en definitiva, la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3 debería ser igual a la corriente total o a la corriente de la resistencia 1. Vamos a ver si eso es verdad. Sumemos la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 3, que son las que están acá, ¿ya? Entonces vamos a sumar 0.00134 más 0. Que es la corriente acá, 0.04002. Y eso es igual, eso va a ser igual a 0.005336, que es muy similar al valor de corriente total que nos había dado acá. Entonces podemos comprobar que el ejercicio está bueno. Para resumir, tenemos que nos piden los voltajes de cada resistencia. Los voltajes de cada resistencia están acá. Tenemos el voltaje en la R1, que es igual a ese valor de ahí. Tenemos el voltaje en la R2, ¿cierto? Y el voltaje en la R3, que sabemos que el voltaje en el nodo 1, en el nodo que encontramos acá, que es igual a 4.002 volt. Tenemos la corriente de cada resistencia, que finalmente la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente total, que lo encontramos acá. Y tenemos las dos corrientes de la resistencia 2 y de la resistencia 3. Entonces, con eso damos por sentado el ejercicio. Y acá comprobamos que la sumatoria de la corriente 2 más la corriente 3 nos da la corriente total, o que es lo mismo que la corriente en la R1. Que estén muy bien, chiquillos. Ojalá nos vaya bien en la prueba de matemática hoy día. Saludos a todos.